Hola a todo el mundo, yo soy Moja Jereo, soy periodista y miembro de Conciencia Afro, que es una asociación cultural que trabaja con la población negra y africana. Y bueno, pues hoy estoy aquí en el papel de moderador de esta mesa, Construir Visibilidad, Reivindicando Derechos desde la Solidaridad. Y viendo el título, ¿no? Era como, wow, vaya momento para hablar de la solidaridad. O sea, uno ve las noticias y lo último que se ve últimamente es solidaridad, ¿no? Cuando ve tanto las noticias nacionales como internacionales, la solidaridad parece que es un valor, ¿no?, que está pues completamente a la baja, ¿no? Porque en los últimos tiempos vemos cómo pues, todo lo que tiene que ver con la codicia, con la avaricia, con la destrucción, ¿no?, con las diferentes crisis que están sucediendo y conflictos, pues parece que es complicado ver y hablar de la solidaridad. Pero, sin embargo, existe, ¿no? Está allí. Y muchas veces lo podemos encontrar en prácticas cotidianas, ¿no? En que muchas veces no tienen la visibilidad que merecen, que requieren, pero que están allí, ¿no? Y aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no?, de historias, tanto personales como colectivas, de cómo se trabaja desde esa solidaridad. Y aparte, creo que también es interesante poder hablar de cómo se hace, ¿no?, cómo se ejerce esa solidaridad, ¿no?, que esa solidaridad pueda ser ejercida pues de tú a tú, ¿no?, en un lugar, desde un lugar de igualdad, desde un lugar que no erosione, ¿no?, la dignidad de la otra persona, ¿no?, con la que se está ejerciendo esa solidaridad. Es incluso importante poder aprender a ser solidarios, ¿no?, de una forma justa, honesta y digna. Y yo creo que ahí es donde creo que nos vamos a encontrar hoy. Creo que la conversación de hoy va a ir desde esos lugares, ¿no? Sobre todo, especialmente cuando hablamos de las diferentes diversidades, podemos hablar racial, migratoria, sexual, de esas diferentes diversidades y cómo la solidaridad se muestra a través de ellas y los retos a los que se enfrentan, ¿no? Y yo creo que esto va a ser súper interesante poder charlar hoy de todo ello. Quería introducir brevemente, o sea, yo voy a hacer como una introducción muy breve, pero vosotras claramente igual podéis decir, oye, es que yo gané el premio Nobel en el año 2021 y yo no lo he dicho, pues lo decís, ¿no? O sea, como que esto está abierto a todo ello. Aquí a mi izquierda tenemos a Carla Avelar, originaria de El Salvador, que vive en Suiza y que, bueno, que desde muy joven has luchado, ¿no?, por los derechos de las personas trans, por el derecho del colectivo LGTBIQ+, y bueno, tienes una amplia trayectoria de activismo a tus espaldas y actualmente conectando con diferentes colectivos en diferentes lugares, una trayectoria muy interesante que esperamos que pronto podamos leer, ¿no?, también. Bienvenida, muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Se puede aplaudir a cada una de las ponentes, venga, sí. Okay. Y la siguiente persona que nos acompaña es Ismail Magdubi, a quien tengo la suerte de conocer desde hace varios años, desde que era un chavalín, o sea, más chavalín de lo que es ahora, pero es increíble todo lo que ha hecho, ¿no?, en todos estos años. Nacido en Marruecos, llegó a España ya hace bastantes años y bueno, yo creo que lo más importante es cómo en estos últimos años en los que esa palabra tan maldita, ¿no?, en la sociedad española como es la palabra MENA, han conseguido, ¿no?, a través de su labor personal como colectiva, dignificar las vidas de los menores migrantes que llegan a España, ¿no?, y que se enfrentan a muchas dificultades. Así que, y que ahora Ismail además pues, trabaja como mediador social y está en 48.000 iniciativas. Bienvenido, Ismail, un aplauso para él. Muchas gracias. Y ya vamos a empezar. Tengo aquí unas preguntas, pero antes tengo una recomendación para el público, ¿no?, que estáis aquí hoy. Yo creo que es interesante que no sea yo la única persona que hable, ¿no?, y que modere. O sea, aparte de los ponentes que les vamos a escuchar, pero yo creo que es súper interesante
que vosotras también, que seguramente es muy posible que conozcáis sobre el tema de la solidaridad, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Tal vez forméis parte de organizaciones que estén trabajando, que se enfrenten a diferentes retos. Y yo creo que enriquecería muchísimo que podáis participar con preguntas. Y no solo al final. Según vayamos hablando, yo en algún momento haré como una pausa, os miraré al público y diré, ¿tenéis alguna pregunta? Y ahí me encantaría, me haría muchísima ilusión que hoy me pudiera ir con al menos 2 intervenciones del público antes de llegar al final. Si lo conseguimos, me iré muy feliz a casa. Y queréis que me vaya feliz a casa, ¿no? Por lo tanto, os dejo ahí esos deberes, ¿no? Que si se os van ocurriendo a raíz de las intervenciones de Carla y de Ismael, pues diferentes temas sobre los que preguntar, que consideréis que son interesantes, que se puedan compartir o que ellas puedan responder, pues estaría ideal. Dicho lo cual, voy a empezar contigo, Carla. Una pregunta general para situarnos. ¿Cómo crees que la solidaridad ha contribuido para que tú, a día de hoy, estés aquí? Bueno, no es tan fácil hablar del tema porque cuando vienes de un contexto de violencia en el que claramente no recibiste la solidaridad del resto de la población, ni de la sociedad, ni del Estado, ni de los gobiernos, y mucho menos de tu familia. Entonces muchas veces hablar de solidaridad se ha vuelto un reto incluso para nosotras mismas. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas, no conocíamos ni de identidad, ni de orientación, mucho menos de solidaridad. Entonces, llegar a este punto requiso mucho trabajo, ¿verdad? Iniciar desde abajo, ¿verdad? Organizarte para poder abrir, digamos, las posibilidades a que tanto estados como asociaciones y sociedad civil en general pudiera darse cuenta de que este era un tema importante y que requería de la solidaridad, no solamente de la sociedad, sino que también de tus familias, de los organismos internacionales y de los mismos estados, para poder avanzar en el contexto de derechos humanos y así poder dar respuestas a múltiples necesidades que este grupo específico presenta en diferentes contextos, ¿verdad? Desde la infancia, la adolescencia y la adultez, donde se requiere la intervención compleja para poder no solo hacer sensibilización, sino que también esa solidaridad se refleje en apoyo financiero, se refleje en apoyo logístico. Por hacer un pequeño apunte, ¿de qué colectivo, de qué grupo estamos hablando, ¿no? Para que la gente se sitúe, ¿no? Bueno, estamos hablando de la población LGBTIQ+, específicamente, pero cuando tocamos este contexto de la población LGBTI, hay dentro de esta población que también hay otro grupo que es mucho más vulnerable, que podría ser las personas trans o las personas no binarias, que muchas veces se vuelven como el foco de la violencia que se ejerce desde el Estado, que se ejerce desde la sociedad civil, y donde muchas veces la misma solidaridad es ausente. Me explico, o sea, la misma población rechaza a este grupo tan específico que como son las poblaciones trans. No siempre pasa de esa forma, pero muchas veces se da. Entonces, hemos tenido que trabajar hacia el exterior, pero también trabajar al interior para poder lograr una equidad de solidaridad que venga desde diferentes sectores y desde adentro de nosotros mismos para poder trabajar de manera conjunta y lograr conquistar derechos de manera conjunta, porque dentro de la historia se ha comprobado que trabajar de manera dispersa muchas veces no se logra nada. ¿Y crees que en esta amplia trayectoria que tú tienes se ha conseguido que haya ese trabajo tanto hacia adentro como hacia afuera? ¿Crees que ha habido avances en esa solidaridad? Yo creo que sí ha habido avances tanto de los organismos internacionales como de los estados, que muchas veces han hecho sus esfuerzos, aunque no siempre son los esfuerzos requeridos, ¿verdad? Pero también dentro del mismo colectivo LGBTI se ha logrado captar el interés de las personas lesbianas, gay, bisexuales, de decir, son mis hermanas, ¿verdad? Necesitamos colaborar y demostrarles nuestra solidaridad
Y aparte, un punto muy importante, la sororidad, que es entre mujeres, que viene de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, etc. Entonces, partiendo de ahí, esto te permite focalizar los esfuerzos y lograr mejores resultados, porque también esto ha permitido la solidaridad, ha permitido que incluso el movimiento feminista, que en su principio rechazaba a la población trans de gran manera, cuando tocó el tema de las feministas radicales. Dentro del feminismo hay feministas radicales. Te voy a interrumpir porque esta parte, o sea, la tengo preparada como pregunta y necesito que le demos ahí bien de contexto y profundidad. Así que voy a trasladar la misma pregunta a Isma y luego ya volvemos ahí de forma como más específica y entramos ahí de lleno en ello. Isma, en tu caso, ¿cómo crees que la solidaridad ha contribuido a que tú, a día de hoy, estés aquí? De cuestionarla, básicamente. ¿Bajo qué criterios? Igual que estamos en una transformación de conceptos de qué es la solidaridad. Porque es rol de todos, es rol de los blancos superiores, ¿no? ¿En qué está, en qué asemeja, ¿no? En tema de color, como que la solidaridad de una imagen, cuando el negro no esté en esta imagen, es poco solidaria a qué ser. Como que la solidaridad depende de qué contexto. ¿Sabes lo que te cómo quiero entenderías decir? tú esa solidaridad? Sí, ser solidario no te quita ser racista, por ejemplo. Entonces, el decir soy solidario, pero con moros no. O soy solidario y de donde venimos con la palabra mena. Palabra mena no es ha salido 3 pueblos de su contexto jurídico, ¿no? Que es menor extranjero no acompañado, de convertirse en un acrónimo que recoge ciertas imágenes. Si yo quiero expresar mi odio hacia los musulmanes, y no quiero decir musulmán de no sé qué, digo un mena de mierda, un mena de no sé qué, entonces el imaginario es específicamente, ¿no? Todo lo que es moro, malo, terrorista, tal, pues lo resumo en esa palabra mena. Es una cobardía racista, ¿no? Entonces, lo que decía eso de que ahí está el reto que tiene la sociedad española de no está siendo muy transparente en su solidaridad. Y nosotros básicamente nos hemos encontrado en esta situación de que sí, me atiendes, pero bajo tus criterios, me ayudas bajo tus criterios, entonces somos los que no comen jamón, somos los que no sé qué. Entonces, no sé si me estoy haciendo hacer llegar la información, pero que básicamente la solidaridad desde mi punto de vista y desde el punto de vista del colectivo es una solidaridad que surgió entre iguales, principalmente, ¿no? Tenemos alianzas, ¿no? De solidaridad que nos hemos autoinfluido, de que en España existe también esperanzas de tejer lazos. La solidaridad, por ejemplo, no siempre desde una desigualdad, ¿no? De que tengo un poder económico, entonces te ayudo, que eres... La solidaridad en sí mismo, nuestro trabajo es solidario hacia el pueblo español, hacia la sociedad, porque básicamente por ejemplo, como migrante, me identifico así, tengo mis límites y llegar al momento que puedo identificar si en la sociedad española es un sitio donde pueda vivir o no, y podría repetirse el viaje, o yo qué sé, ir a vivir en otro sitio. Entonces, el tener que aguantar ciertas situaciones es
una forma de demostrar una solidaridad ante que una sociedad que tiene problemas serios, que si quitamos a los migrantes, estos problemas, este discurso de odio, este discurso ante derechos humanos, ¿sabe? Que cuestiona los derechos humanos. Entonces es un desafío. Y me callo. Y siguiendo a ti con Carla, antes de ir a hablar del movimiento feminista, sí que te quería preguntar también, ¿no? En tu experiencia de trabajo, ¿no? Con otras entidades y organizaciones, ¿no? Pues un poco que se dedican, ¿no? A la solidaridad, a las ayudas, a la cooperación, etcétera. Dime como pues, un par de valoraciones positivas que puedas sacar, si las hay, y un par de valoraciones negativas que puedas haber encontrado en tu trayectoria, si las hay también. Bueno, mis valoraciones en relación a la solidaridad que venga desde el exterior, creo que el principal opositor siempre son los estados, que se basan muchas veces a las leyes, ¿verdad? Que estas son leyes, muchas veces leyes desactualizadas y leyes que también lastiman y hieren a diferentes grupos, pero que hay ¿cómo te lo digo? Hay un divorcio entre lo que debería de ser realmente y lo que están haciendo, porque no hay una conexión de humanidad al ser diferente, al ser migrante, al ser LGBTI. La misma ley muchas veces te limita y el principal opositor, desde mi punto de vista, son los estados. ¿Cuáles son los puntos a favor, digámoslo así, que yo visualizo? Creo que va más allá de que no te entendí bien la pregunta, disculpa. Sí, o sea, por ejemplo, sabemos, ¿no? Que a nuestro alrededor pues, tenemos muchas organizaciones sociales, entidades, fundaciones, ¿no? Que trabajan ofreciendo pues, a veces recursos económicos, a veces recursos habitacionales, ¿no? A diferentes colectivos, pues migrantes, personas LGTBI y así, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿no? Que has podido pues, seguramente trabajar con organizaciones de esas, pues qué cosas positivas has visto y qué cosas negativas has podido ver, ¿no? De ese trabajo con esas entidades y así, ¿no? Que yo creo Uno de los puntos positivos es la disponibilidad de financiamiento, obviamente, ¿verdad? Que está ahí, pero no siempre es, digamos, la más adecuada. Siempre hay como limitantes y criterios, ¿verdad? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero esto no lo podemos hacer porque mi donante no lo permite, etcétera, etcétera. O muchas veces recibir también fondos de gobierno también es un poco complicado porque muchas veces significa también que tenés que adaptarte a sus criterios, ¿verdad? Entonces, todo eso limita a hacer un evidente trabajo. Hay otros mecanismos, hay otros organismos que evidentemente sí tienen una manera diferente de trabajar, pero aún así, siendo diferentes, muchas veces tampoco se adapta a las necesidades principales que tienen ciertos grupos. Interesante. Y Isma, tú un poco lo mismo, o sea, tú sobre todo, ¿no? Trabajando pues igual desde Exmenas y desde otras organizaciones, ¿cómo ha sido, ¿no? O qué cosas positivas has visto de tu relación con organizaciones sociales y así que se dedican, ¿no? A la solidaridad con recursos económicos y de otro tipo? ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Qué cosas positivas has visto y qué cosas negativas has podido ver? Bueno, es una labor necesaria, fundamental. Incluso también si hablamos la responsabilidad de las administraciones, ahí es muy ausente, depende de qué colectivos, ¿no? Porque muchas veces volvemos a la palabra solidaridad cuando se convierte en tendencias, ¿sabes? Entonces, ¿Qué te básicamente, refieres con tendencias? tendencias, pues depende de los topics. Si sale de repente la guerra de Ucrania, que está bien ser tan empatizante de repente y
¿no? Que básicamente ¿de dónde viene la influencia de la solidaridad? Viene como elaborada, tiene como bajo un contexto político, que trabaje ciertos intereses. Por eso siempre vemos, esto es una guerra en el tercer sector, por ejemplo, siempre la financiación, el dinero que digamos de todos o de nadie, no sé de quién será, pero bueno, no vamos a entrar de quién es la pasta, pero digo, es una realidad de que depende de los intereses políticos y de las alianzas entre las administraciones y el tercer sector, pues se lleven ese dinero siempre los mismos. Por ejemplo, que esas grandes organizaciones que tienen un pacto tan fuerte, tan mediático, en terreno, me refiero, por ejemplo, la actualidad, lo que está pasando en Canarias, lo que está pasando en Ceuta, lo que está pasando. Entonces, básicamente tenemos un relato de quién, de los mismos. Incluso que para sacar buenos resultados, buenos análisis transparentes, debe de haber variedad. Si las grandes, siempre los mismos, quien se llevan, si chupan todo el bote y no dejan, por ejemplo, hablo desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto de una organización pequeña que llevamos trabajando desde el 2019, hemos ido creando nuestras alternativas, nuestra forma de sobrevivir, de autogestionarnos, y entonces el ver como al no tener ciertos privilegios, ¿no? De no nacer grande, entonces no llegas a ciertos beneficios económicos para desarrollar un trabajo independiente, ¿sabe? Entonces, desde nuestro punto de vista, hay ciertas organizaciones, sin dar los nombres, que se esconden bajo ciertos valores, si es la neutralidad, si es no sé qué, haciendo básicamente los labores que igual cantan si lo hace la propia administración. Por ejemplo, qué nacionalidad darle el asilo y cuál no. ¿Qué baremos? Entonces esas organizaciones muchas veces hacen ese filtro, ese trabajo, esa máscara del propio Estado. Entonces, desde nuestro como alternativa, pues nosotros hemos ido siempre trabajando desde arriba, desde abajo, creando, trabajando con la comunidad, con los barrios, y haciendo iniciativas que luego vayan haciendo fuertes, incidiendo escalando. Por ejemplo, las últimas reuniones, por ejemplo, a raíz de lo que pasa, del reparto de 4.000 menores por el territorio español, son menores que ya los que saben, hay menores en Canarias, básicamente rehenes políticos, porque básicamente tenemos a niños, ni les dejamos, porque Canarias es espacio Schengen, en teoría se debería dejarles, pues si se quieren coger un avión, que lo cojan, ¿no? Sí. Haciendo toda esa presión para crear alarma, para crear que luego sirven en discursos políticos. Y hay por hacer ahí un inciso, ¿no? Sí. Actualmente, ¿no? En la sociedad española desde hace años hay como un debate político de qué hacer con todos esos menores que llegan a Canarias, ¿no? Se habla de cómo se van a repartir por el resto de la península en España, entonces los diferentes gobiernos principalmente Partido Socialista y Partido Popular están en una batalla continua ¿no? Y yo, por ejemplo, yo nací en Aragón, pues Aragón es como, nos toca
recibir a 29 menores, ¿no? Y ponen el grito en el cielo, ¿no? Por tener que recibir a 29 menores, que es como, oye, pues, o sea, vamos a ver. Pero como está toda esa alarma que comentabas, pues hacen parecer que esos 29 menores, que eso es un poco al final el Estado, de que esos 29 menores son 29 altos criminales que según se lleguen, pisen territorio, en este caso aragonés, pues van a acabar con todo el sistema productivo de Aragón, ¿no? Que eso es como un poco el asunto. Y se vuelve más complejo cuando hay identidades diferentes, identidades y orientaciones sexuales más complejas. Se vuelve un reto más grande para los estados y para los gobiernos dar una respuesta efectiva a estas situaciones. ¿Y en qué se ve? O sea, yo creo que será interesante que la gente conozca, ¿no? Cuáles son esos retos o dificultades mayores, ¿no? A las que se enfrentan. Primero, la falta de desinformación adecuada que los estados deberían de tener para la receptividad de este tipo de personas que requieren una atención más enfocada muchas veces, y el trabajo de pares sería muchas veces juega un papel muy importante para poder dar una respuesta efectiva, porque además estamos hablando de menores que requiere como un tacto, ¿verdad? También como revisar muy bien las leyes, de qué manera podemos trabajar con ellos y de qué tanto nos limita la ley también para poder trabajar con estos grupos, y cómo también podemos hacer para reformar estas leyes para que nos permita trabajar de una manera más efectiva y más directa con este tipo de personas. Muy bien. ¿Qué tal vais? ¿Cómo va la cosa? ¿Alguien me va a hacer feliz? Mira, la compañera se levanta ya con el micrófono preparado. ¿Alguien me va a hacer feliz haciendo una pregunta a los ponentes para que yo me vaya contento a mi casa y diga, ¡ay, qué bien el público que ha venido hoy a la Casa Encendida! ¡Oh! Bien, aquí hay una persona bien solidaria, en este caso conmigo. Muy bien, pues vamos a escuchar ahí una pregunta y seguimos por ahí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para... Disculpa que no recuerdo el nombre. Carla Ismail. Ismail, perdón. Has comentado el tema de los menores cuando llegan, por ejemplo, a Canarias, todo el tema del reparto, que es como muy complicado, ¿no? ¿Tú piensas que para un menor que muchas veces llega aquí rozando, faltándole muy pocos meses para la mayoría de edad, la mejor opción es dejarle que se suba a un avión y que venga a cualquier lugar de la península? Muchas veces se han planteado la opción de que esos menores con quien mejor están es con sus familias. No siempre esto es posible hacerlo, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de eso? Porque, claro, cuando los menores llegan a la península y cumplen la mayoría de edad, como tú bien sabes, mejor que nadie, quedan totalmente desamparados por las instituciones, ¿no? Entonces, esa situación que se da para esos menores es muy, muy, muy compleja. Y bueno, yo quería saber tu opinión sobre ese tema. Gracias. Bueno, esa debería ser una pregunta más a los referentes políticos, porque básicamente convirtiendo las fronteras en un show político para sacar beneficio. Entonces, igual las prioridades no las hemos visto presentes en las agendas de los políticos, de decir, tenemos ciertas realidades que nos tocan a varios países, ¿no? Y si realmente nos preocupa o que nos alerta que estos menores nos están llegando de manera descontrolada, esto es cuestionable, desde luego. Entonces, es un trabajo bilateral, o yo con quien tampoco estamos hablando de que se están llegando basuras y que va moviendo por el mar, ese llega a las playas españolas. Se están llegando personas y hay que hacer, independientemente, si le vamos a atender un día, hay que atender en humanidad, respetando los que hemos firmado en los tratados de los derechos humanos. Básicamente, cumpliendo con el deber. Ni siquiera ser tan generoso, ¿sabe? Nosotros no estamos hablando de ser de más, sino ser lo mínimo. Entonces, básicamente,
cuando la crítica a qué va cuando se convierte todo eso en el contenido perfecto político para básicamente mantener cierto discurso. Y es una realidad. Básicamente, incluso la realidad de Canarias se traslada a la península. Ahora, por ejemplo, aquí en Madrid, si hablas con los que tienen responsabilidad de tutela, se podía haber evitado hablar de Canarias y hablar de los centros de menores aquí en Madrid. Y no es un dato general el decir que los menores cuando llegan rozan los 18 años. Es un caso particular y bueno, de Canarias, pero en general, ¿qué deber tiene el Estado a atender a la infancia que llegue esa es la pregunta, yo creo que hay que hacer, porque lleguen una semana a cumplir. Es que llega un montón de gente. El migrante cuando sale no cuenta con esa atención que me van a coger y me van a dar. La mayoría de las personas migrantes no están ni siquiera contadas que existen en este país. Hay más de 500.000 personas en situación irregular. En situación irregular significa que ni siquiera tienen acceso a mínimos derechos como la asistencia sanitaria. El tener que, si sale siendo mayor de edad, ahí está la pregunta. Es que hablamos de una realidad, que se hizo bloqueos en los aeropuertos. Hablamos de personas, más de los que salen siendo con 18 años. Desde luego, siendo menor de edad, no va a poder viajar sin si quieres sin añadir permiso. algo, Carla, de esto. No, estoy bien. Y bueno, yo creo que simplemente por añadir que al final toda esta parte, ¿no?, de la solidaridad con los menores, o sea, por un lado en esa etapa de siendo menores, pues se requieren como unas atenciones, ¿no?, por parte del Estado, por parte de las organizaciones específicas, y después, ¿no?, cuando cumplen 18, que tienen otro tipo, pues su situación, ¿no?, pues jurídica, administrativa, social es otra, requieren otros. Pero aquí lo que sí que nos encontramos es que a veces hay una atención cuando son menores y en cuanto cumplen 18, tú lo sabes bien, si te he visto no me acuerdo, búscate la vida sin papeles y sin nada, ¿no? Y toda esa parte, desde luego, que queda como fuera de cualquier trabajo que se hace de las administraciones, ¿no? Es como que se desentienden del problema, y ese es un asunto que está muy Porque el Estado, desde mi punto de vista, porque el Estado lo ve como una carga que tiene un costo. Entonces, pero también el Estado debería de dar las herramientas necesarias para que estas personas puedan, primero, reinsertarse, segundo, tener acceso a la vida laboral, a la vida educativa, etcétera. Pero hacemos todo lo contrario. Les excluimos y ahora busca tú tu vida, pero no debería de ser así, ¿verdad? Deberían de existir programas específicos para trabajar desde las infancias hasta las personas, para poderles generar las oportunidades de trabajo, de vivienda, de estudio, de reinsertarse realmente a una sociedad, e incluso muchas veces de aprender incluso la lengua. O sea, eso, que son cosas básicas para todo ser humano para poder tener una reinserción realmente efectiva y responder y no ser una carga, porque el problema muchas veces, desde mi punto de vista, no es solamente ser migrante o ser refugiado, sino que te vuelves una carga para el Estado. Y eso, para evitarlo y para mejorarlo, tienen que haber apoyos del Estado para que puedan tener una real reinserción. Eso es. Hemos estado hablando un poco, pues, del papel de los estados, hemos hablado también un poco de las
organizaciones, ¿no?, que trabajan, ¿no?, desde los temas de solidaridad y desde ahí. Y yo creo que ahora también es interesante que podamos hablar pues, también desde los movimientos sociales, ¿no?, desde la sociedad civil. Ahí, Carla, siguiendo contigo y volviendo, ¿no?, al tema que antes empezábamos, que antes estabas comentando, ¿no?, desde cómo ha habido esa evolución dentro del movimiento feminista respecto a lo trans. Pues quería un poco que profundizaras, ¿no?, cómo ha sido esa relación y esa evolución en términos de solidaridad, de colaboraciones, de alianzas. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando el panorama? Yo creo que sigue existiendo la resistencia. Hay una resistencia muy grande de reconocer a la población trans como mujer o como hombre, cuando son mujeres trans que nacieron biológicamente hombres o hombres trans que nacieron biológicamente mujeres y que hicimos una transición. Entonces, hay todavía resistencia dentro del mismo sector, pero evidentemente durante las últimas décadas, o sea, estoy hablando de los 90, era totalmente diferente. Yo me acuerdo en un encuentro donde participamos por primera vez mujeres trans, que fue en Brasil, y el grupo radicalista de mujeres feministas nos sacaron del evento a las personas trans porque estábamos ahí y se dieron cuenta, era un encuentro feminista y por primera vez habíamos aplicado mujeres trans. Y éramos 4 mujeres trans las que estábamos y nos sacaron del evento completamente. Y esa forma de discriminación viene desde adentro. Entonces, todo eso ha ido evolucionando poco a poco. Y actualmente el movimiento feminista, desde mi punto de vista, es un aliado. No al 100%, pero es un aliado para las poblaciones LGBTI. ¿Cómo se ha cambiado en la realidad? Las personas trans siempre hemos sido, somos y seremos prácticamente la cara de la población LGBTI, porque somos quienes más nos llevamos la gran dosis de rechazo, de discriminación, de odio, de tasa de asesinatos, de todo. Esa es la población trans. Si ustedes hacen una revisión de investigaciones de datos estadísticos, por ejemplo, en Brasil, casi siempre, cada año, son entre 150 a 200 personas trans que son asesinadas. En mi país, en los años de los 1970, 1980, y etcétera, hasta los 2000 incluso y al 2010, todavía se registraban 40, 50 asesinatos cada año. Entonces, toda esta situación obviamente te conlleva a hacer el foco, donde se evidencia el rechazo a lo femenino, porque hay un odio que viene expresado desde la sociedad del rechazo a lo femenino. Cómo tú dejaste, cómo tú renunciaste a ser un macho, a la masculinidad y tener el poder de decisión y todo eso, y pasar a ser parte de el mal nombrado género débil. ¿Verdad? Entonces, es una situación compleja porque no puedes ir en contra de toda esta gente porque, pues sí, es su opinión. Pero desde los 1990 hasta la fecha hay una gran diferencia entre el movimiento feminista. Seguirán existiendo compañeras feministas que son un poco más radicales y que son difíciles de cambiarles las ideas, pero que están ahí tratando de hacerlo. Yo conozco a una que es mexicana, que no voy a decir el nombre por respeto, que era radical completamente, completamente radical y rechazo total a las personas trans. Y con el pasar de los años pudimos ver cómo ella cambió su forma y se volvió una aliada y decir, la diversidad de la mujer es amplia. No solamente existen mujeres cisgéneros, hay mujeres lesbianas, hay mujeres trans, y no a una mujer tenéis que tener claro, no la define una vulva. Te define tu identidad, como tú te defines, como tú te expresas, como tú te vendes a la sociedad. Y insistiendo un poco más en esto, claro, ahora estamos en un contexto político, ¿no?, en el que lo trans está muy en el punto de mira, ¿no?, a nivel ya político, institucional, grandes dirigentes, ¿no? Claro, en este contexto es posible encontrar alianzas. ¿Ves que puede estar habiendo como una regresión a la hora de que la gente, ¿no?, esa evolución que decías que ha habido positiva? ¿Crees que puede haber una regresión, pasos atrás en cosas que se habían conseguido?
Yo creo que ya lo estamos, no es que se puede ver, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Que viene específicamente del contexto internacional principalmente y obviamente en nuestros países lo estamos viviendo también, ¿verdad? Eso tiene mucho peso, el eco de las opiniones de gente tan importantes como, por ejemplo, el caso actual de Donald Trump y Elon Musk, que tienen un odio directo hacia la población trans. Y imagínate tú, o sea, ellos quieren limpiar su imagen diciendo que el presidente tiene a un hombre gay trabajando en el gobierno, pero eso no justifica que él sea una persona, digamos, Que trabaje por esta comunidad. exactamente, que trabaje o que tenga las intenciones de trabajar con estos grupos. La población trans siempre va a ser como el foco principal para el rechazo, eso es evidentemente, pero el problema que yo veo que desde muchos espacios se ha visualizado a la población trans como una moda. Y no somos una moda, somos una realidad que estamos acá y que hemos existido desde siempre, y eso así lo confirma la historia, que hemos existido desde siempre y seguiremos existiendo, porque no son cuestiones de decisiones personales, es una cuestión de cromosomas, es una cuestión de naturaleza que surge y no podemos desligarnos de ella de manera completa. Okay. Importante, yo creo que entender esta parte de contexto, porque es verdad que a veces, ¿no? Como que yo siento muchas veces como periodista, claro, y ver las noticias y cómo se trata, ¿no? Que a veces pues se habla de estos dirigentes, ¿no? Tipo Donald Trump, que a veces incluso se ve como casi con descendencia, ¿no? Con esta idea, ¿no? De que es un dirigente que está loco, que dice cosas, pero que no, pero que efectivamente lo que vemos es que sí tiene un impacto real sobre las vidas de diferentes personas que en su contexto cotidiano ven cómo esos discursos les impactan, ¿no? Negativamente en su vida. Y que ya se está visualizando, eso es claro. Podemos poner de ejemplo al presidente Milei de Argentina, que está tomando acciones contra la población LGBTI. Incluso en mi país también, El Salvador, el presidente está tomando acciones de desaprobación, de cerrar proyectos, de cerrar apoyos, de cerrar agencias que trabajaban con la población LGBTI. Lo estamos viendo en México ahora también. Las empresas privadas se están sumando a hacer un bloque de rechazo y de odio hacia estas poblaciones y evidentemente no va a ser un trabajo fácil porque se viene un trabajo grande de incidencia para las poblaciones y de resistencia además, porque esto solo viene a dejarnos claro de que los derechos humanos nunca van a estar garantizados. Viene alguien y te los desbarata y te desaprueba todo y tienes que volver a comenzar a retroceder. Pero el detalle está, no es un problema, el detalle está en que ahora no estamos dispuestas a callar, no estamos dispuestas a aguantar, estamos aquí y vamos a resistir. Qué bien. Ismael, claro, en estos últimos años hemos oído hablar muchísimo, ¿no? Del odio en sí, esta idea del odio hacia los menas, ¿no? A lo que se conoce. O sea, esto ha copado y ha habido momentos que ha sido increíble. Yo sigo teniendo como grabado a fuego en un debate electoral de la Comunidad de Madrid, como Rocío Monasterio básicamente se pasó todo el debate culpando de todos los problemas de la Comunidad de Madrid, casi 7 millones de habitantes, que era como culpa de los menas, ¿no? O sea, era como se hablaba de cualquier tema que se hablara, terminaba vinculándolo a los menas, ¿no? O sea, que hemos vivido, bueno, y vivimos, ¿no? Contextos en los que la criminalización a los menores migrantes ha sido muy grande. Sin embargo, también se han podido encontrar, ¿no? Espacios de alianzas, de solidaridad, de otra mucha gente que no piensa igual, que realmente está tratando de hacer un trabajo positivo para este grupo. Cuéntame, Ismael, bueno, cuéntanos ejemplos, ¿no? de solidaridad que hayáis encontrado de grupos, colectivos, entidades que realmente, ¿no? se hayan puesto ahí de parte, ¿no? de los menores migrantes. Desde luego existen muchos espacios y mucho... para empezar, no es un tema atractivo. No trae mucho rédito ni político ni promocional, ¿no? Por eso existe... Bueno, yo en muchas
entrevistas y creo que en alguna que hemos coincidido, me gustaría como dejar claro la imagen del MENA también. Como que como para muchos el MENA no ve a una persona negra, MENA, ¿sabes? Sí. Ve a un chaval, a un joven marroquí, maghribí más bien. Entonces, incluso está como muy, muy bien articulado, tanto por el discurso barato de la derecha o de... Bueno, yo no, prácticamente no es... tampoco digo que la izquierda hace una labor extraordinaria para sacar iniciativas antirracistas o tal. No digo exactamente en el tema de los menores no acompañados, bueno, lo que estamos hablando. Básicamente, yo personalmente como joven que pues tuvo que vivir en España y hacer vida junto con otros jóvenes también, pues básicamente la labor que hacíamos de voluntariado, ¿no? La labor comunitaria ha sido como una madurez con el tiempo de transformarla y llevarla a un nivel más alto, es decir, de poder sacar nuevas narrativas, sacar un discurso político más trabajado, ¿sabe? Porque básicamente bueno, no es satisfecho el tema de cómo se defiende políticamente a estas poblaciones, la población migrante o tal, porque básicamente vemos que el discurso lo controla la derecha porque la izquierda no le da el rédito político defender a las migraciones o defender a la infancia migrante. Por eso siempre es discreta. Tenemos una ley maravillosa contra el racismo que ahí está en un cajoncito que no se le da ningún avance y si no sale ahora nunca va a salir. Entonces, a mí personalmente no me hace mucha diferencia estar en un gobierno de derechas o de izquierdas, ¿sabe? Porque los intereses son los mismos, sabemos todos cuando se interesa, cuando se tiene que hablar de los beneficios de la sociedad como grande y libre, como que sabemos que tenemos una escasez de natalidad, necesitamos a mano de obra, necesitamos pagar las pensiones cuando se habla de economía. Entonces siempre se habla de las migraciones desde el beneficio económico. En ciertos contextos no está mal hablar de estos contextos, incluso es una realidad que la población migrante contribuye y es clave para el crecimiento económico y tal, ¿no? Yo no soy economista, yo solo veo cuando España es de todos, hablamos de estas cosas, cuando se trata de otras cosas, pues... pero el discurso que hay es un discurso liderado por la derecha, entonces como que la izquierda siempre como no tiene una respuesta. No tiene un discurso propio, básicamente. No tiene. Desde mi punto de vista, no. Yo creo también que las mismas herramientas existentes permiten que los estados hagan a su criterio lo que ellos quieren hacer con las diferentes poblaciones. Y cuando hablo de las herramientas que existen, por ejemplo, puedo decirlo claramente, la Convención de Ginebra, por ejemplo. Es un documento que debería de tener mucho peso en cuanto a las decisiones y las legislaciones que
toman los países para dar respuesta a los refugiados, a los asilados, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, la misma convención tiene grandes vacíos que no permiten hacer una presión al 100% para que los estados puedan dar una respuesta más eficaz, para que los estados actualicen sus leyes, lancen leyes más a beneficio de estas poblaciones, leyes inclusivas, leyes protectoras completamente, pero la misma convención lo está permitiendo también, y es un trabajo que debería de impulsarse también para poder desde la convención hacer reformas a esta convención para que también los estados de cierta manera puedan tomar como referencia. Pero si tenemos un documento que habla de migración y de refugio, etcétera, etcétera, con grandes vacíos que no incluyen a las mujeres indígenas, no incluye a las poblaciones LGBTI, no incluye a las personas con discapacidad, o sea, hay un gran vacío desde el principio. Bueno, incluso por añadir algo más, pues bueno, el año pasado, ¿no?, se firmó un pacto europeo de migración que ya es que incluso estos documentos, ¿no?, que supuestamente tendrían que ser tendrían que ser unas estructuras que permitieran que las migraciones pues fueran cumpliendo los derechos humanos y que fueran pues garantistas. Lo que estamos viendo es que las propias leyes que se están creando en los últimos años dan más herramientas precisamente pues para construir centros de internamientos extranjeros, para poder hacer más devoluciones en caliente, para que se puedan hacer más paradas racistas, en fin, ¿no?, que ya incluso se está evolucionando hacia un modelo en el que esas convenciones, ¿no?, que ya antes per se tenían muchas lagunas, no daban respuesta a la realidad social, incluso lo que estamos viendo es que ya incluso se están transformando en otras que permiten, ¿no?, precisamente que fomentan que se deporte más, que se creen más centros de internamiento, en fin, ¿no?, que se ahonde, ¿no?, en ese racismo que existe en la sociedad. Y porque esto también tiene intereses económicos, y no precisamente para la sociedad. Son intereses económicos que están focalizados siempre a los más poderosos, a los más ricos. Un poco de ejemplo, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene dos grandes cárceles, donde recluyen a las personas que van a ser deportadas, por ejemplo, en esta actual situación. Y quienes son los grandes beneficiarios son los dueños de estas cárceles, porque el Estado además les paga una comisión. Y ojo, que les paga sin que hayan deportados o que hayan capturados, porque debe de pagar, pero entre más deportados y entre más capturas se realicen, el Estado está responsabilizado de pagar a estas empresas y ellos ganan más. Hay un interés económico grande detrás de todo esto. En España, si queréis profundizar sobre este tema, hay varios informes de la Fundación Por Causa, que podéis encontrar en su página web, que hablan de la industria del control migratorio y que hablan precisamente de cuáles son las empresas que en España se benefician de que haya más centros de internamiento de extranjeros, de que se construyan vallas más altas. Todo eso, en el otro lado hay empresas que se lucran, que se aprovechan, ¿no?, que sacan beneficio económico de que las fronteras sean cada vez más sangrientas, que sean peores para las personas, ¿no? Entonces os invito como a buscar, porque hay información muy interesante y que se ve que esa parte económica de la migración desde un punto de vista negativo. Ahora sí que quería sacar un tema, porque es verdad que muchas veces, ¿no?, cuando se habla de los temas que afectan pues, a la población trans o que afectan a la población migrante, a veces se habla de ellos como si fueran temas, yo a veces siento que se habla como si fueran temas como muy etéreos, ¿no?, como temas como que no tienen que ver con la realidad material de nuestras vidas, ¿no?, que no tienen que ver con que el ser trans o ser migrante te afecta pues, a la hora de acceder a una vivienda, ¿no?, acceder a servicios públicos, ¿no? Y a mí yo creo que sería interesante poder hablar de ello, ¿no?, de cómo pues bueno, pues en la sociedad en la que vivimos, pues ser trans, cómo afecta eso en la cotidianidad, que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Que cuando hablamos de las subidas de los precios del alquiler en Madrid, por ejemplo, estamos hablando de que eso afecta a toda la sociedad, pero es que además cuando eres migrante y te quieres buscar un piso y te llamas Ismail El Magdubi, probablemente vas a tener una
un trayecto mucho más complicado, ¿no? Si eres una persona trans y vas a intentar alquilar una vivienda, va a ser mucho más complicado. Entonces sí que quería que habláramos un poco, ¿no?, de algunos ejemplos desde este punto, ¿no?, de cómo en la cotidianidad podemos ver el impacto de todo esto. Si quieres, Carla, empezamos contigo, tal vez. Yo creo que cuando se tocan las necesidades o los retos que enfrentamos las personas trans para tener acceso a cosas tan básicas como la vivienda, la educación, el trabajo, para nosotras se vuelve realmente una odisea. Y no solamente cuando hablamos del acceso a la educación, por ejemplo. El acceso a la educación se vuelve limitado, y no muchas veces porque nosotras lo queramos, sino porque muchas veces nos exigen en nuestros países de orígenes. Incluso en países europeos todavía se sigue dando eso que tienes que verte como hombre para venir a la escuela, etcétera, etcétera. Las grandes variantes varían entre no tener acceso a un crédito, no tener acceso a un trabajo digno, no tener una educación, una formación académica adecuada, y principalmente esto se vuelve más limitado para las personas transgéneros. Hay evidentemente personas transgéneros que han logrado ser grandes profesionales, pero porque muchas veces han recibido el apoyo de su familia. Pero ¿qué pasa cuando estas personas transgéneros son migrantes? Cuando estas personas transgéneros son negras, cuando estas personas transgéneros son, además de ser trans, son VIH positivo, extremadamente pobres. Entonces, esas son las barreras que se vuelve completamente difícil de irlas derribando una a una, y es ahí donde nace la necesidad, pues obviamente, de crear movimientos sociales para poder ir canalizando las necesidades y poder ir evacuando de una manera, digamos, más puntual las cosas que estas personas están demandando. No implica solamente demandar y pedir. Obviamente hay un gran trabajo de incidencia que se debe de realizar para poderlo lograr. Sin embargo, no es fácil. Yo, que vengo de un país donde a mí la educación se me limitó completamente al 100% por ser una persona trans desde temprana edad. E incluso cuando hice mi desplazamiento a Suiza, hasta el día de hoy yo no logro estudiar. En Suiza, que es un país de primer mundo, no logro estudiar. Primero, porque no tuve una formación académica en mi país. Llegué a un país que es de alto perfil, que para trabajar tenés que tener una formación académica, evidentemente. Para lograrlo necesitas tener un título. Yo, sin títulos, sin formación académica, sin estudios, se ha vuelto de verdad una odisea tener una reinserción estudiantil para tener acceso a un trabajo, por ejemplo. Hasta el día de hoy, después de hoy, de 7 años, no lo logro. Y no quiero decir con esto que sean los casos, con todos los casos. Hay personas trans exitosas que lo han logrado, pero cuando yo vengo sin estudios, que mis estudios fueron primarios, y llegar a un lugar donde te piden másteres, doctorados, etcétera, para tener cualquier trabajo, se vuelve una necesidad, obviamente, cambiar, hacer incidencia para lograr cambios que beneficien a esta población. Y con con estas diferentes, ¿no?, barreras, ¿no?, que has comentado, ¿no?, a nivel educativo, a nivel laboral, de estudios, de acceso a vivienda, ahí cómo las diferentes alianzas han podido pues ayudar a que, ¿no?, hayas podido como ir sorteando, ¿no?, o de alguna manera todas esas barreras. Bueno, las opciones que me han quedado desde mi punto personal es hacer formación, digamos, informal, hacer una formación de cuidado de ancianos, cosas así que me permitan irme reinsertando, hacer un voluntariado, por ejemplo, hacer una pasantía, que las he hecho, pero más sin embargo no es suficiente para lograr una reinserción efectiva. Pues yo hice una pasantía de 6 meses, por ejemplo, donde trabajé al 100% gratis. Tuve un cuaderno de responsabilidades inmenso que tuve que darle cumplimiento. Luego hice otra pasantía de 1 año. Entonces, pero aún sigue siendo muy poco como para poder tener el acceso a una formación real que me permita tener un título. No lo he podido lograr y no creo lograrlo bajo este contexto. Y tenía algo más en contra también. Tuve que aprender a hablar francés,
que yo llegué sin poder hablar francés. Entonces, esa fue una herramienta básica que no la tenía para poder avanzar un poco más rápido. Y es ahora que ya hablo francés que comienzo a tener estas, digamos, pequeñas oportunidades para poder ir avanzando de una manera muy lenta, la verdad, porque incluso Suiza no tiene un programa, no tiene las herramientas al 100% para dar respuesta a este tipo de necesidades. Por añadir también algo sobre el contexto español, aquí también, pues, principalmente muchas personas que vienen de contexto latinoamericano, contexto africano, incluso cuando vienen con estudios universitarios de esos países, muchas veces lo que ocurre es que llegan aquí y no se reconocen, no se convalidan esos títulos y se les obliga a tener que volver a empezar de cero o tener que pagar un máster carísimo. O sea, no se reconocen los estudios muchas veces según el contexto, ¿no? Y especialmente cuando es de contextos latinoamericanos, caribeños o de contextos africanos, es especialmente más grave, ¿no? Cómo ocurre. Y te das cuenta, ¿no? Como mucha gente que igual podría estar trabajando pues, con X titulación en un sector, pues tiene que acabar trabajando pues, en cuidado, ¿no? De personas mayores o otros trabajos dignos también, pero que tal vez no son los que les gustaría, ¿no? Porque no son los que para los que se han formado, ¿no? Y esto es como algo muy, muy cotidiano. Y fíjate que esta es como la misma forma de castigo. En nuestros países de Latinoamérica, las únicas opciones laborales que tenemos la gran mayoría de personas trans es peluquera, vendedora informal o el más conocido, trabajo sexual. Y eso prácticamente es lo que están haciendo los países receptores de personas refugiadas, de personas solicitantes de asilo, es condenarnos a ese mismo castigo. Vea, tú sirves para esto, tú eres buena para esto, porque incluso el mismo Estado tiene un programa para decirte, está esta asociación que te puede apoyar para que ejerzas el trabajo sexual. Entonces, te tienen focalizada de que tú eres puta y que sirves para puta. Entonces, desde ese contexto es muy limitado avanzar, porque sirves para eso. Ismael, yo creo que un poco siguiendo lo mismo, porque yo creo que, bueno, pues trabajando, ¿no? Tanto con menores migrantes y así, que se enfrentan cada día a intentar acceder al sistema educativo, al sistema laboral, intentar acceder a viviendas, ¿no? En ese contexto, claro, cómo afecta, ¿no? El ser menor migrante o incluso ya sin la etiqueta de menor a poder acceder a todos esos derechos, ¿no? No hay como una situación general. Aquí en España, bueno, ya sabéis, es una tierra muy grande y hay muchas comunidades autónomas y que tenemos un montón de modelos. Hay modelos muy, muy buenos a nivel estatal, donde se han logrado cositas en tema de convivencia, en tema del compromiso con los derechos de la infancia. ¿Y para ti cuáles serían esos modelos? Normalmente ya sabes que el error que se comete es comprarse los discursos, ¿no? y tratar la realidad desde lo que hablaba desde las tendencias, pues tratar a estos menores que están llegando. Tampoco son millones que nos están, ¿no? Pero digo que los que están llegando, tratar siempre desde el régimen de emergencia, en centros de contención, básicamente como CIES para mayores, pues CIES para menores, ¿no? Y donde se le da lo básico, pues de comer y techo, y luego no llegamos a cumplir con las obligaciones que tienen desde luego externalizado a terceras empresas que hacen esa acogida. No es general, pero en muchas ocasiones se da este caso de que aquí, por ejemplo, en Madrid, pues hasta la primera acogida está externalizada. Entonces, ahora mismo ya no todos pasan ni siquiera por Hortaleza para ser derivados a otro centro. Existe un centro de primera acogida solo de perfil MENA.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el tema de si es menor de 16 años se le tiene que tratar con que está, la parte que tiene la guarda está obligada a escolarizar a este menor. Entonces depende de cuando la falta de sensibilidad también dentro de las instituciones, de esas empresas que trabajan con estos niños desde una perspectiva de emergencia, de fenómeno que acaba de ocurrir, entonces siempre mantenemos como un trabajo de experimento y no es un trabajo integral que vela por los derechos de la infancia, de sacar de estos centros de menores personas preparadas. Si el menor pues, quiere empezar a trabajar desde los 16, pues genial, tiene por lo menos el acceso a un derecho que tienen el resto de los menores. Entonces, ¿y cómo se hace para conseguir, ¿no? O qué ejemplos de, pues eso, de solidaridad, de alianzas se consiguen para que los chavales que quieran pues, cumplir su sueño o ponerse a trabajar o ponerse a estudiar realmente puedan hacerlo cuando a veces hay instituciones que no te lo ponen nada fácil, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué hacéis tú que trabajas con estos chavales mucho? ¿Qué hacéis para que si un chaval dice, oye, yo es que quiero estudiar en la universidad, pues bueno, pues igual por aquí, de esta manera, podemos entre todos hacer que puedas estudiar en la universidad? ¿Eso ocurre? ¿Es posible? no, desde luego, ya tú como periodista lo sabes perfectamente que esa población está totalmente privatizada. Está prohibidísimo el acercamiento de los periodistas y de repente de los políticos sí, ¿no? Hacer su show político en frente de los centros de menores. Entonces, ¿qué hace que, pues, y ya sabes, el plan de que las mayorías de los centros de menores, de menas, ¿no? Están a las afueras de las ciudades. Actualmente en Madrid tenemos a la Casa de Campo, tenemos al nuevo macrocentro chiringuito de la Comunidad de Madrid, se llama La Cantueña, que está dentro del polígono de Cubo Calleja, lejos de toda civilización. Al primer hospital pues está a 7 kilómetros, para que te hagas idea, que cuando no existe una intención de cumplir con los mínimos. Es que muchas veces digo la sensibilización. No es de no existe un derecho para ellos. En teoría, estos menores no se consideran, es incorrecto llamar a la infancia, por ejemplo, irregular. La infancia no se le puede, no lleva esa etiqueta, no debe llevarla, porque el menor cuando entra en territorio español automáticamente por defecto es sujeto de derecho, está de manera también regular, desde que para que te atienda la administración, te atiende con una propuesta de tutela. Luego, más tarde, se formaliza esa tutela desde la administración, o que cuando el menor se queda con la propia administración, o cuando está bajo la guarda de otra empresa, asociación, organización. ¿Qué pasa? Que cuando no existe, no se trata con compromiso a ese colectivo, no se, básicamente se deja no existe ese control público. ¿Se ofrece una salida? Hay una ausencia de control público en muchos centros que son básicamente CIES para menores. Que se les encierra, pero sí, no se básicamente, les propone un futuro, la realidad, estudios, trabajo. Es que personalmente, si damos esa crítica, no de que
yo no he pasado personalmente de un centro de este estilo, he estado también en residencias infantiles en general, pero hemos visto cómo ha ido evolucionando el trato a estos menores a crear un sistema paralelo. Un sistema paralelo que deja en experimento todo ese trabajo, lo que he dicho al principio. Y no se ve reflejado esa atención, si es buena o es... Bueno, es evidente. Si nosotros pedimos los datos, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que nunca es transparente, no quiere dar los datos, por ejemplo, de cuántos niños que han sido menas salen con la ESO, por ejemplo, o con una formación reglada, o cuántos extutelados llegan a la universidad, por ejemplo. No se sabe. Yo hablo de extutelados en general, imagínate. Entonces, nuestra reivindicación o nuestro trabajo es de hacer nuestro un servicio público y defenderlo, ¿sabe? No es cuestión de... es que básicamente no estamos hablando de que hay que ofrecer una atención VIP, sino es de tratar por lograr la igualdad que todavía pues se ve. Vamos a ir terminando ya. O sea, esto ya, la hora se nos echa encima en un momento. Quería terminar, yo creo que con una pequeña reflexión final que tiene que ver sobre cuál es la solidaridad ideal, ¿no? La que nos gustaría ver en nuestro día a día, la que nos gustaría encontrarnos pues con las personas trans, con las personas menores migrantes. ¿Cuál es esa solidaridad que nos gustaría ver en la sociedad en la que vivimos? Carla. Difícil. Por eso, pero Difícil, para terminar... Bueno, la solidaridad, que todos tengamos los mismos derechos, que todos tengamos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, los mismos derechos de desarrollarnos como personas y como seres humanos que nos permitan avanzar y ser agentes de cambio, aportar a esta sociedad de una manera efectiva, porque quieras o no, aportamos también al crecimiento de esta sociedad, pero que sea de una manera igualitaria. Como decimos, todos nacemos libres en derechos, pero iguales en deberes también. Entonces, yo creo que eso sería una forma de poder encontrar una solidaridad más justa para todos y para todas, donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Y Ismael, ¿cuál es tu solidaridad ideal, la que te gustaría encontrarte, ¿no? en la sociedad? Humildad. Defender el derecho a la individualidad, ¿no? Entonces, mala suerte, no todos podemos ser funcionarios en este país, ¿sabe? Y si hay que juzgar, pues hay unos jueces y hay una policía que algo creo que hace, más de hacer el show y el postureo, ¿no? Pues algo hará tanta policía y cada vez más. Entonces, no podemos ser tantos agentes observando y juzgando y quién es delincuente y quién es no. Y es decir, como dicen en nuestros entornos, si tienes, si puedes, si quieres. Gracias. Bien, pues esto ha sido la mesa Construir Visibilidad, reivindicando derechos desde la solidaridad. Gracias al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria por organizarlo, a la Casa Encendida por acoger. Hay 2 jornadas más todavía que podéis encontrar en la página web de la Casa Encendida, toda la información, y para que podáis venir aquí, que va a haber más mesas muy interesantes. Y nos vemos en la próxima y que sigamos fomentando la solidaridad en estos tiempos de tanto odio. Muchas gracias.